Bueno, vamos a hablar de lo que ha anunciado hoy Pedro Sánchez a propósito de los presupuestos generales del Estado y las nuevas medidas para combatir la factura energética en la mitad de los hogares. Analizaremos precisamente los presupuestos con el Círculo de Empresarios, con su presidente, con Manuel Pérez Sala, que ya tiene estudios al respecto, y si todo esto que se está prometiendo puede ser sostenido por esas cuentas. Adelante, Íñigo Palomar. Vamos a ver, Antonio, buenas noches. Los impuestos y los presupuestos han sido los protagonistas de la comparecencia del presidente, y Sánchez ha defendido su política fiscal. El infierno sería tener que hipotecarse y arruinarse, como ocurre en otros países, para curar una enfermedad grave. Ese es el infierno, señorías. Porque la verdad es que recibimos mucho más de lo que pagamos con nuestros impuestos. Y por eso, señorías, quiero dar las gracias a todos nuestros servidores públicos. Los españoles recibimos más de lo que damos. El presidente no recula y sigue hacia adelante con la subida de impuestos. Además, dice, se siente refrendado por los organismos económicos. Cuando instituciones como el Fondo Monetario Internacional, como la OCDE, como el Banco Central Europeo, como la propia Comisión Europea, coinciden en el carril de la justicia fiscal y la justicia social, de la sensatez, habrá que preguntarse quién va en dirección contraria o dando bandazos. Los organismos defienden la sensatez, como dice el gobierno, como dice Sánchez también, pero la realidad es que pocas veces coinciden, sobre todo cuando se trata de hablar del crecimiento del Producto Interior Bruto. Vean la tabla, el gobierno ya tuvo que reducir la previsión de crecimiento del PIB para este 2022, se quedó en 4,4% y al final coincidió con FMI, OCDE y Banco de España. Pero seguimos el mismo camino en 2023 porque el gobierno dice que en 2023 creceremos un 2,1%. Otra vez esa cifra se aleja de lo que dicen los principales organismos económicos. Cifras que llevan a instituciones como el Círculo de Empresarios a calificar los nuevos presupuestos generales de Estado como irreales e irresponsables. Muy bien, pues el presidente del Círculo de Empresarios es don Manuel Pérez Sala. Don Manuel, buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Buenas noches. ¿Cómo Usted estás? ha escuchado las explicaciones que ha dado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. ¿Se corresponden o se compadecen con la realidad económica de España cuando habla en esos términos en defensa de sus cuentas públicas? Pensamos que no. Las previsiones que está haciendo el Gobierno entendemos que son poco realistas y absolutamente imprudentes. Establecer un crecimiento de la economía, del Producto Interior Bruto, del 2,1%, cuando todos los organismos internacionales sitúan este crecimiento entre el 1,2 y el 1,5, nos parece absolutamente imprudente. Además, pensamos que estos presupuestos son poco responsables porque suponen un incremento importantísimo del gasto público en un momento en el que el Banco Central Europeo está adoptando políticas monetarias restrictivas. Para poner un ejemplo que se pueda entender fácilmente, es como si el gobierno pisara a fondo el acelerador de la economía mientras el Banco Central Europeo tira del freno de mano. Lo más probable es que acabemos haciendo un trompo y saliéndonos de la carretera. O sea, usted dice que son irresponsables e irreales las cuentas, toda vez que hay organismos, no solamente el Banco de España, también la AIREF, BBVA, el Fondo Monetario Internacional, que cuestionan precisamente esas previsiones de crecimiento de la economía, según la cual, si tú no creces lo que el gobierno prevé, los ingresos no se van a corresponder con esa situación. A partir de ahí no vamos a, en fin, a poder mantener todo ese, en fin, gasto, todo lo que se ha prometido que se va a pagar. Así es. Si la previsión del incremento, del crecimiento de la economía no es realista, las previsiones de ingresos no son realistas. Si además las expectativas de gastos son muy altas, incrementaremos el déficit público. Y con un déficit público mucho mayor del previsto tendremos problemas de financiación. Tenga en cuenta que el Banco Central Europeo lleva financiándonos desde que se inició la pandemia y recientemente ha decidido terminar con la financiación a los estados, incrementar los tipos de interés y como consecuencia tirar del freno del crecimiento monetario. En estas circunstancias, el gobierno español podría encontrarse en una situación en la cual no puede financiar en los mercados los gastos que quiere acometer con estos presupuestos. Y esto sería gravísimo porque podríamos estar sometidos a un mecanismo parecido a una intervención. Contrasta por lo demás, señor Pérez Sala,
el hecho de que un gobierno socialista como el portugués haya seguido una senda distinta a la de Sánchez en España. Allí se hacen las cuentas de una forma mucho más realista, a tenor de, por ejemplo, ese pacto de rentas en las que las pensiones suben en función de las posibilidades de atender esa subida, los salarios de los funcionarios también suben en función de la necesidad de atender esas subidas sin poner en riesgo el sistema, etcétera, etcétera. Aquí no, aquí se ha hecho todo lo contrario. Así es, el gobierno portugués está adoptando una actitud prudente. Hay que tener en cuenta que el escenario en el que vivimos en este momento es de una enorme incertidumbre y como consecuencia prometer una subida de gastos importantísima y prometer subidas salariales a diferentes colectivos, además de irresponsable, nos puede llevar a una situación muy compleja. Parece que la única razón que mueve al gobierno es una razón electoralista. El gobierno portugués está haciendo las cosas mucho mejor, porque entiende que los gastos se producirán cuando razonablemente la economía lo permita. Sin embargo, nuestro gobierno pretende gastar sin que este gasto tenga alguna relación con la marcha de la economía en una situación de enorme incertidumbre. Bueno, ya veremos. Desde luego el Fondo Monetario Internacional augura recesión, por ejemplo, en países como Italia y Alemania. En España tampoco se descarta que pudiéramos llegar a un crecimiento cero, ¿no? En algún trimestre de inmediato, de los próximos, todo eso, si al final se materializa, ¿en qué quedaría todo lo que el gobierno ha previsto en sus cálculos? Nosotros estimamos que es probable, no digo que sea seguro, pero que es muy probable que España entre en recesión al final del primer trimestre del ejercicio 2023, primer trimestre del año que viene. Y es así porque para que técnicamente estemos en recesión hacen falta 2 trimestres seguidos de decrecimiento de la economía. El tercer trimestre de este año, con un buen verano, con un buen comportamiento del sector turístico, probablemente será un trimestre de crecimiento prácticamente cero, pero no negativo. Sin embargo, todas las expectativas para el último trimestre de este año y el primero del que viene son muy negativas. Si se cumple esta previsión, España entrará en recesión a finales del primer trimestre. Y, por supuesto, si Alemania entra en recesión, cosa que parece muy probable, será prácticamente inevitable la recesión de España. Yo si le puedo preguntar una cuestión, señor Pérez Sala. Usted ha puesto antes como ejemplo Portugal. También ha pasado con Grecia. Es precisamente aquellos países que sufrieron intervenciones más duras, donde rozaron el default y perdieron capacidad de autonomía política con una intervención en la anterior crisis financiera, los que parece que en este nuevo periodo de posible intervención están reaccionando más de manera más prudente, ¿no? Y parece que se están preparando más para este nuevo periodo de crisis. Y precisamente España, que evitó la intervención dura, es decir, que pudo mantener su autonomía política con aquellos esfuerzos que se hicieron a partir del 2012 en adelante, parece que vuelve otra vez a reaccionar con la misma política que recordamos que nos llevó a la semi-intervención, ¿no? Que es como cerrar los ojos a esa situación de previsible y absoluta tensión que existe entre esa subida de tipos, ¿no? Y esos niveles de endeudamiento. Por último, el factor de las pensiones y su incremento de manera, yo creo que absolutamente irresponsable, y que va a hacer que ese colchón de 22.000 millones de euros de recaudación extraordinaria se vayan a ventilar en solo una decisión, que es volver a equiparar y perder aquel factor de corrección con el que se moderaba el crecimiento de las pensiones, y se van a subir otra vez al IPC. Así es, las previsiones del gobierno, las que ha incluido en este presupuesto, son absolutamente irresponsables. Está subiendo las pensiones y los salarios de los empleados públicos en una proporción absolutamente desmesurada. Tenga en cuenta que pensiones y pago de los intereses de la deuda suponen prácticamente la mitad del presupuesto. Con esta importantísima subida de pensiones, además, se está siendo insolidario, porque subimos a un determinado colectivo su pensión por razones probablemente electoralistas, mientras perjudicamos a la clase media y a los jóvenes. Hay que recordar que este incremento de las pensiones se va a financiar con deuda, y esa deuda tendrán que pagarla
la clase media con sus impuestos y los jóvenes año tras año devolviendo la deuda pública con cargo a sus salarios y los impuestos que paguen sobre los salarios. En definitiva, esta subida es absolutamente insolidaria. Así lo vemos. Ha sido mucho más prudente, como decía, la perspectiva, el planteamiento que ha hecho el gobierno portugués. A nosotros nos parece que la prudencia en una situación de incertidumbre como la que estamos viviendo es absolutamente necesaria. Paco. Bueno, no, yo coincido fundamentalmente con lo que se está diciendo, es decir, aquí tenemos un problema muy serio y tenemos la sensación un poco que el gobierno recuerda aquella madre tan orgullosa de un recluta que decía, vaya el estilo que tiene mi hijo, que es el único que lleva bien el paso y todos los demás lo llevan mal. Es decir, es que está contra la realidad de los datos. Es verdad que está la amenaza de entrar en recesión, lo apuntaba el informe del BBVA la semana pasada y veo que los... Y el Fondo Monetario Internacional también. Exactamente, y van por esa línea y teniendo en cuenta además esa realidad que se abre paso en Alemania. Lo que yo no veo es que efectivamente lo que ha hecho Portugal, y tiene todo el sentido del mundo, es primero no bajar, no subir las pensiones, no subir los salarios de los funcionarios al nivel de la inflación, sino que los ha frenado y luego ha conseguido algo muy importante, que es un pacto de rentas, que aquí no se ha conseguido. Claro, la diferencia es que Portugal no va a elecciones el próximo año y aquí Pedro Sánchez sí va a las elecciones. Esto va a tener un coste en déficit y luego una traducción en deuda que va en los términos que dice el presidente del Círculo de Empresarios. Frente a esa realidad estamos en un momento muy delicado, que además se está rompiendo el diálogo social, porque allí en Portugal ese acuerdo se ha logrado con trabajadores, con empresarios, y estamos en una situación que haría necesario pues un tipo de acuerdo como el que en su momento se puso en marcha con los pactos de la Moncloa, un acuerdo general que asumiera esta situación de crisis antes de que efectivamente... ¿Por qué se habla de hipotecar a las generaciones futuras? Es que ya las generaciones actuales están pagando el precio de la deuda, ya la estamos pagando, porque los intereses están subiendo. No estamos hablando a futuro, estamos hablando casi desde hoy. Y frente a esa realidad, que todos los institutos, todos los analistas, desde el AIREF, el Banco de España, y ya el gobierno se había agarrado al clavo ardiendo, que decía que el Fondo Monetario Internacional le daba la razón, pues se ha demostrado que no es verdad. Yo quería preguntar al presidente del Círculo de Empresarios, buenas noches, si recuerdan o si han vivido, porque a mí hay muchos empresarios que me han dicho, una situación en la que un gobierno ataque tan directamente al colectivo empresarial, es decir, porque Pedro Sánchez ha pasado de sentarse con los empresarios, de invitarlos a sus puestas de largo de inicios de curso, ahora a hacer campaña, hacer del eje de su campaña precisamente el ataque a los empresarios. Y yo quería saber si ustedes recuerdan un presidente del gobierno que haya sido tan categórico en el ataque a ustedes, vamos, es que tenemos unos sindicatos que se manifiestan contra ustedes en vez de contra las políticas del gobierno. Creo que no hay precedentes. Los ataques recientes del gobierno contra el colectivo de empresarios y las iniciativas empresariales es absolutamente desmedido. Y creo que los ciudadanos perciben que no hay crecimiento en la economía sin la acción de los empresarios. Son los empresarios los que crean riqueza, los que crean empleo y como consecuencia son los empresarios los responsables del bienestar y el progreso de nuestra sociedad. Si atacamos a los empresarios estamos matando la gallina de los huevos de oro. Para poder repartir la riqueza primero hay que crearla. Y si se acaba con aquellos colectivos, con aquellas personas, con aquellas entidades que crean esa riqueza, realmente acabaremos con el progreso de nuestro país. Muy bien. Yo quería hacer una pregunta también. Por supuesto. Si se me permite. Oye, ¿se me permite? Sí. Bueno, como hace un rato fuera de cámara me has dicho que era insoportable, pensé que a lo mejor no me Vamos a ver, lo que hablemos fuera de cámara no tienes que decirlo Yo aquí. creo que sí, porque es importante la verdad. Y estamos en una casa que tiene como lema la verdad, por favor, no la verdad el os hará libres. No perdamos el tiempo, por favor, por respeto a nuestro invitado. Venga, voy a hacerle una pregunta ahora mismo, sí. pero es importante mantener las formas. Es increíble, de verdad. Yo quería preguntar respuestas concretas a la situación actual que tendría
propondría el Círculo de Empresarios. Ya han barajado algunas, pero no sé si tienen un listado más amplio de cosas que pudieran ayudar en concreto a salir de esta situación y que pudieran ser, o ustedes entienden que pudieran ser más o menos aceptables también por el resto de la sociedad, especialmente los agentes sociales. España necesita reformas estructurales profundas. Llevamos muchos años sin hacer reformas estructurales. Necesitamos reformar el sistema de pensiones, que es insostenible tal y como está definido en este momento. Y hay que reformarlo con responsabilidad. Para mantener el nivel de pensiones necesitamos retrasar ligeramente la edad de jubilación. Hay que reformar el sistema fiscal, pero para aumentar la recaudación es absolutamente imprescindible aumentar el empleo, es decir, acabar con el paro y acabar también con la economía sumergida. También hay que aplicar otra serie de medidas en el mercado laboral que fomenten la flexibilidad, cosa que el Gobierno ha limitado con el esquema que ha definido sobre la negociación colectiva. En las reformas estructurales está la clave para dotar a nuestro país de la flexibilidad necesaria para salir de esta situación. Muy bien, don Manuel Pérez Sala, presidente del Círculo de Empresarios. Gracias y buenas noches. Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo para todos.